La historia de la violencia doméstica constituye un tema altamente politizado, escribe el historiador Daniel Jiménez en su libro Deshumanizando al varón, que ya presentamos en otro video de este canal. Tan politizado está el tema, sostiene, que incluso en el ámbito universitario se tienden a ignorar datos que desafían la narrativa de género. Según esta narrativa, en el pasado la violencia contra las mujeres era una práctica normalizada que no trascendía el ámbito privado hasta que el feminismo arrojó luz sobre ella a partir de los años 70 del siglo XX. Es decir, que la violencia doméstica habría sido común, permitida, hasta muy recientemente en la historia de la humanidad. Otra cuestión es la que ya no refiere a la mujer como víctima, sino como victimaria de violencia. ¿Las mujeres han sido solo víctimas de la violencia? Este también es un tema altamente politizado, ya que la narrativa feminista tiende a borrar la imagen de la mujer como perpetradora de violencia. Es claro que hay más hombres perpetradores de violencia en todo el mundo. Nadie va a dudar de eso acá. También es claro que en el ámbito doméstico hay más homicidios de mujeres que de hombres. La cuestión es que cuando depende de la fuerza física, los hombres asesinan más. Así como es claro que si sumamos el ámbito doméstico al conjunto de la sociedad, la mayor parte de las víctimas son varones. Poco importa que la mayoría de los perpetradores de los crímenes de esos hombres también sean hombres. Ningún hombre asesinado es menos víctima por el sexo del perpetrador del crimen, salvo que tengamos la visión sexista de que todo hombre es un asesino en potencia y que la víctima es de la misma tela, por así decirlo, que su victimario. Una tercera cuestión de la que vamos a ocuparnos en este video es la de la relación de las mujeres con la guerra. Y lo vamos a hacer a partir de bibliografía del historiador Daniel Jiménez, el autor de Deshumanizando al varón. Es uno de los libros que consultamos, pero también vamos a resumir algunas ideas del historiador Carlos Astarita, que años atrás tuvo la gentileza de acercarme un capítulo de un libro que luego fue publicado por ACAL, titulado Revolución en el Burgo. El libro se centra en el período medieval, específicamente en los siglos XIII y XIV europeos. Y también vamos a incluir fragmentos de la enciclopedia Historia de las Mujeres, dirigida por Georges Duby y Michel Perrault, y de la Historia de la Vida Privada, dirigida por Georges Duby y Philippe Ariès. A lo largo de la historia vemos que la violencia contra las mujeres fue algo común, pero no fue común que se aceptara todo tipo de violencia. En general, tanto en la antigüedad clásica como en la Edad Media, la violencia leve en el hogar, leve entre comillas, no se cuestionaba, pero existían límites morales y leyes contra los abusos extremos. Para la feminista Anna Clark, antes de los años 70, jueces y policía todavía percibían a la violencia contra la esposa como una transgresión trivial. Según ella, por entonces la policía le decía a los maridos que se calmaran y a las mujeres que dejaran de molestarlos, y los casos rara vez llegaban a los tribunales. El historiador Daniel Jiménez sostiene que las afirmaciones de Clark resultan sorprendentes teniendo en cuenta que existe una enorme cantidad de testimonios anteriores que refutan este cuadro de situación. Suele decirse que una imagen vale más que 1000 palabras, de modo que Daniel Jiménez muestra una serie de gráficos sobre el tema. Acá vemos una imagen de 1885 en la que se muestra cómo se azotaba al maltratador de esposas en la cárcel de Baltimore. En 1885, el azote atado a un poste constituía el castigo más común para aquellos hombres acusados de maltratar a sus esposas. Acá vemos una imagen de 1894 en la que la azotadora del maltratador de esposas es mujer. Además de los casos donde el maltratador era azotado por la justicia, existían otros en los que el castigo era administrado por la comunidad, a veces específicamente por las mujeres. Manuscritos religiosos ingleses contenían ilustraciones y adornos que representaban la violencia doméstica perpetrada por la mujer. Una de sus funciones era recordar al clero los beneficios del celibato y los problemas que podía acarrear al matrimonio. En esta imagen de 1907 dice, mátalo o abandónalo. Es el consejo del juez Tuchel a una mujer golpeada por su esposo.
Es el deber de una mujer matar a un hombre o alejarse de él, dice. Aunque el juez asigna la responsabilidad a la mujer en lugar de al hombre, no deja de sorprender que alguien que debe velar por el cumplimiento de la ley legitime el asesinato. Esto podría deberse a que, al contrario de lo que sostiene la narrativa de género, el delito de maltrato se consideraba especialmente grave. En su libro Revolución en el Burgo, el historiador argentino Carlos Astarita señala que si bien la mujer estaba subordinada al marido, en el pasado la mujer coaccionaba a hijos, sirvientes y aprendices. No perdamos de vista, dice, que la coerción era el último recurso de las relaciones sociales y que costaba incorporar la disciplina laboral, por lo cual se pensaba que reprimir era adiestrar en el trabajo. El autoritarismo se fundamentaba en una lógica económica y reproductiva que respaldaba la sociedad porque se desplegaba en un marco en el que las relaciones entre grupos y en el interior de cada grupo se establecían atendiendo a las debidas distancias. Ante esto, el hombre y la mujer regían esa organización apelando a la dureza si era necesario. El hombre se inscribía en esa práctica desde que llegaba a ser un adulto económico y social, y la mujer era una víctima de su marido y se volvía victimaria cuando ejercía un rol de autoridad o de jefatura familiar de manera transitoria o permanente o por viudez o por ser una única heredera. Por consiguiente, la mujer cambiaba sus funciones y disponía de una cuota de autoridad, con lo cual la familia mostraba versatilidad para readaptarse. Cabe aclarar que en todas las épocas hubo en Occidente jefaturas familiares femeninas y la mención de los cónyuges en las escrituras de compraventa indica que las decisiones implicaban el acuerdo entre dos propietarios, ya que la mujer tenía la mitad de los bienes comunes y seguía en posesión de los que había recibido como dote. Con esta aproximación nos distanciamos de la asociación simplista entre poder y fuerza física, dice, que explica el patriarcado por una desproporción muscular, sin advertir que una esposa podía ser tan violenta con un subordinado como su marido lo era con ella. En consonancia con esto, la violencia doméstica era, en muchos casos, regida por una razón económica, orientada al disciplinamiento de las relaciones internas de la familia, a la que se agregarían otras razones. Pero en todo caso, y de acuerdo a lo que se ve desde la prehistoria, esa violencia, dice, no tiene sexo, según dijo la activista inglesa Erin Pinsey. Esa lógica económica envolvió al infanticidio, un delito femenino que impedía que la familia creciera más allá de sus posibilidades. Dicho de otra manera, si una familia no tenía recursos económicos suficientes, la encargada de perpetrar el infanticidio era la mujer. Hablamos de niños nacidos. A la idea de inferioridad de la mujer se le contraponía la estima de su rol reproductivo, y los señores feudales podían vender a un siervo, pero no a su cónyuge. Esto se correspondía con la valoración de la familia como centro reproductor. Pero dejando de lado esto, una muestra de que las mujeres eran fundamentalmente un valor para la reposición de la fuerza de trabajo es que una buena proporción de los casamientos en la época moderna se concretaban con embarazos en marcha, algo similar a lo que ocurría en el medioevo. Con esa mira puesta en la continuidad de la especie, el hombre asumía las tareas más peligrosas en todos los niveles. Era el que marchaba a la guerra y era el que asumía los trabajos más riesgosos. En el tomo 2 de la historia de la vida privada de los historiadores Georges Duby y Philippe Ariès, se consigna que, entre los galos romanos, la violación de una mujer libre era castigada con la muerte y la de una esclava con el pago de su valor. Las mujeres que ocupaban cargos en la nobleza o la realeza podían ejercer violencia de forma indirecta o a través de intermediarios. Reinas y aristócratas, por ejemplo, podían ordenar la ejecución de enemigos o rivales políticos, utilizar la influencia en cortes reales para controlar a sus opositores o incluso organizar campañas militares.
Mujeres como Isabel I de Inglaterra o Catalina la Grande en Rusia demostraron que en cargos de alto poder podían emplear la fuerza y ejercer violencia política de manera similar a sus pares masculinos. En la Europa de la Edad Media y moderna, el veneno y la brujería fueron formas de violencia asociadas a las mujeres, en parte debido a las restricciones de su participación en otros tipos de violencia directa. El veneno era considerado un arma femenina porque podía usarse en el ámbito privado y con sigilo. Aunque la idea de las mujeres envenenadoras está rodeada de mitos, en ciertos casos documentados, algunas mujeres en la nobleza emplearon veneno como método de asesinato político. Giulia Tofana, conocida como la Tofana, fue una envenenadora italiana que vivió en Nápoles durante el siglo XVII. Giulia empezó a vender este veneno a mujeres que querían enviudar y armó un negocio en torno al fatal brebaje, negocio del que participó también su hijastra. Se decía que vendía un veneno llamado agua tofana, un líquido incoloro e insípido que se podía disolver fácilmente en bebidas y alimentos. Este veneno, compuesto por arsénico, plomo y beladonna, era tan potente que se decía que podía matar a una persona en cuestión de horas. Tofana se ganó la reputación de ángel de la muerte porque sus clientes eran principalmente mujeres que buscaban liberarse de maridos abusivos o de relaciones que ya no las satisfacían. Se cree que vendió su veneno a miles de mujeres. El negocio de Tofana fue revelado a las autoridades papales por una clienta que confesó arrepentida por haber intentado envenenar a su esposo. La popularidad de Tofana, no obstante, hizo que los ciudadanos impidiesen su arresto. En su huida, Giulia se refugió en una iglesia. Al poco tiempo se difundió el rumor de que había envenenado el agua bendita y la policía forzó la entrada de la iglesia, la sacó por la fuerza para interrogarla y la llevó en botas de plomo durante su estancia a la prisión, y ahí Giulia confesó bajo tortura los asesinatos de 600 hombres con la venta de sus venenos en Roma. Como toda confesión en esas condiciones, hay que dudar de su veracidad, puesto que ante el dolor las personas pueden confesar cualquier cosa, desde ser marcianos hasta haber viajado en carabelas de Cristóbal Colón. Finalmente fue arrestada y ejecutada en Palermo en 1633, acusada de haber asesinado a su marido. En el contexto doméstico o comunitario, algunas mujeres también ejercieron violencia psicológica o simbólica. Los conflictos entre mujeres podían manifestarse en agresiones verbales, difamación y humillación pública. En comunidades pequeñas, las mujeres utilizaban rumores y el ostracismo social como formas de castigar o controlar a otras personas dentro de sus círculos sociales. En el Renacimiento y la Edad Moderna, con el surgimiento de la idea de la privacidad doméstica, la violencia dentro del hogar fue considerada aún más como un fenómeno propio de la esfera privada, donde la intervención estatal era mínima. La disciplina impartida por los varones, disciplina entre comillas, era considerada normal y necesaria, aunque a fines de este periodo las primeras voces de filósofos y juristas comenzaron a cuestionar la brutalidad y a proponer una visión menos autoritaria de las relaciones conyugales. En la enciclopedia Historia de las Mujeres, dirigida por Georges Duby y Michel Perrot, tomo 6, un capítulo entero está dedicado a las mujeres criminales. Siempre las hubo, aunque hubiera más hombres que perpetraran asesinatos. En el siglo XVIII, en Surrey, hay registrados 9 asesinatos perpetrados por mujeres y 6 por hombres. Todos por celos, por malos tratos recibidos y por el rechazo de los hijos de un matrimonio anterior. Muchas veces se las acusaba de envenenar y a menudo eran sospechosas las viudas que anhelaban agenciarse la fortuna de sus maridos. En ambientes urbanos, entre el 20 y el 25% de los conflictos tenían como perpetradora a una mujer. Acá vemos la pintura de un artista holandés, Jan Miense Molenaar, titulada Oídas, donde una mujer le pega en público al hombre que esparció un rumor.
También el mercado era un lugar en el que se desataban episodios de violencia entre mujeres, como podemos ver en esta imagen de las calles de París. Es una pintura de la escuela francesa del siglo XVII titulada Mercado de Aves en París. La tomé de la Enciclopedia de Historia de las Mujeres, tomo 6, página 232, y lamentablemente no la conseguí en mejor calidad en internet. Ahí se ve a un hombre tratando de separar a dos mujeres que se trenzaron a puro golpe. El infanticidio, que comenzaba ocultando un embarazo, era penado con la muerte en la hoguera o en la horca. Sin posibilidad de abortar de una manera más o menos segura, es difícil culpar a estas mujeres. Muchas veces el embarazo las ponía en el dilema de tener que elegir entre un empleo y un hijo. Entonces se liberaban de los hijos como podían, por asfixia, apretándolos entre los muslos. Una mujer llamada Marie Guyot tiró a su hijo por la ventana. En general, se defendían diciendo que había nacido muerto. Hay muchos registros de robos, aunque para una mujer era más fácil excusarse argumentando que lo hacía para dar de comer a sus hijos. En Surrey, entre 1750 y el 1800, hay 4 condenas de mujeres a la horca y ninguna ejecución. Es decir, que era frecuente que se las eximiera del castigo más que a los hombres. El historiador Daniel Jiménez señala que cuando se utiliza la perspectiva de género para analizar fenómenos como la guerra, se suele retratar a los hombres como el sexo agresor y a las mujeres como sus víctimas. Naciones Unidas no reconoció a los hombres como víctimas de violencia sexual en conflictos armados hasta el año 2013, e incluso cuando lo hizo, apenas les dedicó una línea. Laura Schober y Carlton Sentry examinaron casos de mujeres militares involucradas en torturas, viudas negras chechenas, terroristas suicidas y otras mujeres que dirigieron o participaron en los genocidios de Bosnia o Ruanda. Comprobaron que, en la casi totalidad de los casos, en la prensa se las clasificó como monstruos, prostitutas o madres alteradas. Finalmente, si hablamos de liderazgo, en proporción a su número, las reinas desde finales del siglo XV y hasta inicios del siglo XX iniciaron más guerras de agresión que los reyes. Plutarco recopila decenas de máximas en las que las madres empujan a sus hijos a combatir, los insultan cuando perciben un atisbo de cobardía y los avergüenzan por no haber caído junto a sus hermanos. Muestran indiferencia ante su muerte, se felicitan al mostrar la valentía de sus hijos o incluso ordenan reemplazar a los fallecidos en combate por los vástagos que todavía viven. Sin embargo, dice Jiménez, los casos más duros los encontramos en la reacción de las madres ante los hijos que habían huido del combate. Damatria, una mujer espartana, mató a su hijo como represalia por haber sido un cobarde, según sus palabras, y habría dicho, es mejor un hijo muerto que un inútil para la guerra. Y la sabía que llegaban incluso más lejos, maldiciéndolos e insultándolos hasta después de muertos. En tiempos recientes, el caso de las madres palestinas, que animan a sus hijos a combatir o incluso a inmolarse por la causa. Sin embargo, la selección de pareja también pudo ser un importante factor, ya que los guerreros solían convertirse en los jóvenes más deseables. John Stuart Mill afirmó que la búsqueda de admiración por parte de la mujer influyó en la consolidación masculina de los valores militares, y estudios recientes parecen darle la razón. Uno realizado por la Universidad de Southampton presentó a 92 mujeres distintos perfiles masculinos, desde deportistas hasta hombres de negocios, y el preferido por la mayoría fue el héroe de guerra, el soldado condecorado por su participación en combate. Un estudio posterior, realizado en Holanda por los mismos investigadores, con 159 mujeres, ofreció resultados similares. De hecho, el heroísmo en zonas de combate fue más valorado que el heroísmo en zonas de desastres naturales. Aunque 2 estudios con una muestra relativamente pequeña no pueden tomarse como concluyentes, lo cierto es que existe escasa investigación al respecto. La literatura, en cambio, sí recoge abundantes historias de lo que se denomina la incitadora, una mujer
que para lavar una afrenta contrata ella o su familia a una persona, a varones, empujándolos al combate para limpiar su honor. Este video se propuso recorrer algunos momentos de la historia, no reportar la violencia doméstica actual. De todos modos, algo voy a mencionar para decir que este no es un fenómeno del pasado. Las feministas radicales suelen argumentar que la violencia doméstica solo la cometen los hombres contra las mujeres, o también suelen argumentar que el porcentaje de hombres agredidos en el ámbito doméstico es insignificante y por eso no vale la pena prestarle atención a este fenómeno, que es como decir que como la mayor parte de las personas no tienen accidentes de trabajo, no vale la pena prestarle atención a los que los padecen. La violencia de pareja contra los hombres suele estar menos reconocida por la sociedad que la violencia de pareja contra las mujeres, lo que puede actuar como un bloqueo adicional para que los hombres denuncien su situación o busquen ayuda de otro modo. Aunque las mujeres tienen muchas más probabilidades de resultar heridas o muertas en incidentes de violencia doméstica, los hombres tienen menos probabilidades de denunciar la violencia doméstica a la policía que las mujeres. Los que denuncian la violencia doméstica pueden enfrentarse al miedo a que las autoridades no les crean y a ser acusados falsamente de ser los autores. Algunos argumentaron que quienes se centran en la violencia perpetrada por mujeres forman parte de una reacción antifeminista e intentan socavar el problema de los malos tratos perpetrados por hombres defendiendo la causa del hombre por encima de la grave causa de la mujer maltratada. Otros han argumentado que la violencia contra los hombres es un problema significativo y poco denunciado y que los investigadores de la violencia doméstica, bajo la influencia del feminismo, han ignorado esto con el fin de proteger los logros fundamentales del movimiento de mujeres maltratadas, específicamente la opinión de que el abuso de pareja es una extensión de la dominación patriarcal. En Inglaterra y Gales, el Home Office Research Study de 1995 encuestó a unas 11.000 personas, constatando que durante el año anterior el 4,2% de los hombres había sufrido violencia de pareja. A lo largo de la vida, esta cifra aumentó al 15% de los hombres, si se les preguntaba si padecieron violencia a lo largo de toda su vida. De los 6,6 millones de incidentes de violencia de pareja en 1995, 3,25 millones afectaron a víctimas masculinas y 1 millón de incidentes se saldaron con lesiones. En Irlanda, un informe del 2005 elaborado por el Consejo Nacional contra la Delincuencia reveló que el 15% de las mujeres y el 6% de los hombres habían sufrido violencia grave por parte de su pareja a lo largo de su vida, lo que equivale aproximadamente a 213.000 mujeres y 88.000 hombres. Las agresoras de su pareja pueden amenazar a sus maridos con denunciarlo a las autoridades por ser violento. Un ejemplo de esto es gritar y actuar como si la hubieran agredido a ella. La mujer agresora también puede tener lesiones causadas por ella misma y culpar falsamente al hombre de causarlas. El cambio de roles es una estrategia de la que solo disponen las agresoras debido a la percepción social de que las mujeres son las únicas víctimas legítimas. En su artículo Violencia física en el noviazgo, análisis de los tipos diádicos en la población argentina, del año 2015, Leonor Arbach, investigadora del CONICET, hizo un estudio con unos 1.000 estudiantes universitarios en su último año de noviazgo y reportó que habían sido físicamente agresivos con su pareja el 34% de mujeres y el 22% de hombres. Con esto no quiero decir que no haya estudios que muestren que hay más violencia que proviene de los varones. Los hay. Media Biblioteca muestra que en el ámbito doméstico hay más violencia física en hombres y Media Biblioteca muestra que hay más violencia física en mujeres. No hablamos de homicidios, sino de agresiones físicas menos drásticas. En tal caso, lo que quisimos mostrar en este video es que en la historia hay más grises de lo que la narrativa feminista nos muestra, y en la actualidad también,
que subrayar la violencia contra los varones no implica desmerecer la que padecen las mujeres, a diferencia de lo que parecen entender algunas activistas de género, y que toda forma de violencia debe ser denunciada. Cuando se cuentan medias verdades, se producen injusticias completas. La violencia no tiene género, pero el silencio a veces sí. Rompamos ambos.